Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Salmo 8. Salmo corto, pero lleno de contenido. ¿Sí? Me hacen acordar. Todos tienen la fotocopia del sermón. ¿Alguien le falta? Me hace acordar César y a César le falta. Gracias, César. Por eso me hizo acordar, ¿no? Claro. Muy bien. Les pido por favor que abran el Salmo 8. Vamos a leer juntos y después oramos. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Dice la superinscripción, esa letra chiquita que usted tiene en el Salmo. Eso es texto inspirado por Dios también. Dice, al músico principal, sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Precioso. Oramos. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, que es viva y eficaz. Anhelamos, le pedimos que sea una realidad para todos nosotros, que usted pueda abrir nuestros ojos en esta tarde y podamos ver su grandeza, su gloria. Mi anhelo es que su Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros por medio de su palabra y que justamente, como decía, veamos su grandeza en cómo usted nos trata, en cómo trata a las personas. Y así podamos con nuestro corazón poder exaltar su nombre y adorarlo por quién es y por su gloria, por su nombre. Gracias por todo, Señor. Amén. Sí, hay una historia muy interesante en la Biblia que habla muchísimo acerca del amor de Dios y no solamente nos hace pensar en el amor de Dios y en la grandeza de Dios. Es la historia de José, a título ilustrativo. ¿Sí? Si hay un relato que me hace pensar en eso, es la historia de José y sus hermanos. Es una historia de amor y de grandeza enormes. ¿Sí? En forma de ilustración lo menciona. Y si usted lee la historia, allí desde Génesis 37 en adelante va a poder encontrar esta narración. Va a poder ver cómo José amaba a sus hermanos. De una forma tremenda. Porque José, siendo un jovencito, fue vendido por sus hermanos. Usted sabe, ¿no? Como esclavo. Y fue por pura envidia. No hay otra explicación. Fue por pura envidia, así indica Hechos
capítulo 7, versículo 9. Y las cosas que él sufrió, José, siendo un jovencito, fueron terribles. Muy dolorosas, muy dolorosas. No tiene nombre todas las cosas que pasó, pasando de mano en mano, siendo esclavo, desde tan jovencito. Y además de esto sumado, ¿no?, al dolor terrible de estar separado de su familia por muchos años. Hacemos las cuentas, más o menos fueron unos 22 años que él estuvo, siendo jovencito, sin ver a ninguno de sus familiares. De hecho, para el momento en que su mamá muere, él no está y se pierde ese momento. Muy tremendo todo lo que él vivió. Pero el punto es que muchos años después, ¿sí?, a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, que fue por envidia, él los seguía amando. Él los seguía amando. Y cuando tuvo la oportunidad les hizo bien. Les hizo bien. Y para ese punto, ¿sí?, ustedes recuerdan que cuando él se reencuentra con sus hermanos, él era el segundo después de Faraón en Egipto. No necesitaba nada de ellos. No necesitaba hacerles bien porque él no obtenía nada de ellos a cambio. ¿Sí? Volverlos a ver, lo único que hacía era generarle más dolor por recordar todas las cosas que vivieron. Y hace como 20 años más, dijimos, ¿no?, que ni sabía nada de ellos. Pero él les seguía amando y les hizo bien. No solo que les salvó la vida, les perdonó la vida, sino que los recibió. Amén, ¿se acuerdan? Y les perdonó por todo lo que le hicieron a él. Y les habló al corazón, no se quedó solamente en eso, en lo justo, lo necesario, no, sino que les habló al corazón, los consoló y proveyó para todas sus necesidades y las necesidades de su familia. Y como si ya no fuera poco, los puso en un lugar de privilegio. ¿Se acuerdan? Como pastores en aquella región. A ellos, que fueron sus más grandes enemigos de toda la vida. Bueno, algo de esto vamos a ver en el desarrollo del sermón, en este salmo. De una forma muy hábil, creo yo, David plantea que Dios es grande. Dios es grande, dice David, pero en este caso, por cómo Él trata al hombre pecador, por cómo Él trata a las personas, al ser humano. Y el Salmo plantea, ¿sí?, que es increíble que Dios, siendo quien es, lo grandioso y lo glorioso que es, acepte tener enemigos en este mundo. Plantea con un asombro ahí. Y no solo acepte tener enemigos, sino que les hace bien. Estuvimos leyendo recién. Él hace bien a las personas. Y es obvio, hermanos, que las personas no le podemos hacer ningún daño a Dios, ¿no? Ni cosquilla le podemos hacer. Pero es interesante, es profundo reflexionar en que Dios acepte tener enemigos. Los expertos sobre este salmo sostienen que en el Salmo 8 se está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, al momento de la creación. Y como clímax de esa creación, el hombre, ¿sí?, como lo máximo de la creación de Dios, el ser humano. Como que de alguna forma este Salmo 8 viene a ponerle música a Génesis capítulo 1. Muy interesante. Pero ya vemos en el versículo 4, dice que el hombre no es nada, ¿no? Es una pregunta retórica. El versículo 4 dice, ¿qué es el hombre? Pero al mismo tiempo el Salmo está enfatizando la dignidad del hombre, del ser humano, de una forma muy preciosa, como lo más importante en este mundo, obviamente después de Dios. El versículo 5 dice que Dios coronó al hombre de honra y gloria. Tremendo. Entonces en el Salmo vemos un contraste muy fuerte, las dos cosas, ¿no? La gloria del hombre, la dignidad del hombre y por otro lado la miseria de las personas. Y qué contraste tremendo, ¿no?, que somos las personas.
Por un lado, podemos ver que en algunas cosas somos asombrosos, pero por otro lado, vemos que algo muy mal está en nosotros, realmente mal en las personas. La misma persona que puede, no sé, componer una sinfonía, una obra musical increíble donde todos nos quedamos con la boca abierta, de pronto es la misma persona que puede estar abusándose de un menor. Y es tristísimo, no se puede entender, pero así somos, así es el ser humano. Por la superscripción, ¿sí? Por esa letra chiquitita que mencioné al principio, sabemos que David escribió este salmo y que ellos los usaban para cantar en las reuniones que tenían. Otra vez, ¿se acuerdan por qué? Porque dice al músico principal. Y esto de sobre Gitit indica, probablemente, no se sabe bien, pero que tenía que ser acompañado con un tipo de arpa especial. Y es muy interesante, ya vamos a ir viendo más en detalle, que el Salmo termina de la misma forma en la que empieza. Note, versículo 1, la primera parte del 1 y el versículo 9. Iguales, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso y grande, es la misma palabra en hebreo, glorioso, grande, majestuoso es la idea. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La misma palabra. David empieza de esta manera el Salmo, sigue su desarrollo y al final vuelve a terminar como empezó. Y es justamente lo que él está queriendo enfatizar. ¿Qué cosa? La grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Arranca diciendo, Dios es glorioso, no hay otro como Él está asombrado. Y cuando se empieza a sumergir en el Salmo, empieza a describir cómo Dios trata a las personas, cómo nos trata, y al final termina de la misma manera, destacando el nombre glorioso de Dios, que es grande, que es majestuoso. Un dato curioso, este es el único de todos los salmos, ¿sí?, que se dirige de principio a fin a Dios en alabanza. Usted va a ver que el salmo no pide nada, ¿sí?, como estamos acostumbrados a que se pidan cosas, son oraciones, pero en este no se pide nada. Siempre está enfocado en Dios, con Dios en el centro, por su grandeza, por su gloria. Y es muy interesante porque pareciera que el tema es el hombre, pero no. David organiza este salmo y lo escribe, lo va desarrollando, y hablando del hombre, adora a Dios. Él está adorando a Dios por cómo Dios trata a las personas. Está exaltando a Dios, está enfatizando la grandeza de Dios por cómo Él trata a las personas. Al hombre, esto en hebreo es enosh, que hace referencia a las personas en general, ¿sí?, no solo del género masculino. Por cómo Dios nos trata, ¿sí?, a nosotros que somos rebeldes, pecadores, vulnerables. Y como que en el Salmo va haciendo contrastes todo el tiempo. David, palabras más, palabras menos, está diciendo, Dios es tremendo, es impresionante. No necesita de nada ni de nadie. Es soberano, es majestuoso, es glorioso. Hizo el universo con sus dedos, no le costó nada. Y encima, Dios tiene enemigos en este mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo acepta Dios que haya enemigos en este mundo? Es increíble. Y no los extermina de un plumazo. Sino que, como si fuera poco todo esto, los cuida personalmente, les provee, los privilegia. Entonces dice David, no hay otra explicación que Dios es grande, que es realmente grande. Entonces, bueno, por todo lo descrito hasta este punto, el tema que hoy vamos a ver, el tema del Salmo y del sermón, es Dios muestra su grandeza en su trato con el hombre pecador. Ese es el tema. Dios muestra su grandeza en su trato con el hombre pecador. ¿Cómo lo hace? Bueno, el Salmo muestra dos maneras, dos formas que vamos a ver a continuación.
La primera de ellas es que Dios vence la rebelión del hombre pecador muy fácilmente. Esa es la primera de las formas en la que Dios muestra su grandeza, en cómo nos trata. Vence la rebelión muy fácilmente. Ya dijimos, ¿no? El Salmo empieza de la misma forma en la que termina. Dios es grande, Dios es glorioso, no hay otro como Él. Este es el tema, lo que se quiere enfatizar. Y así también nos dice la Biblia, de una forma hermosa, en Éxodo capítulo 15, versículo 11. Note, por favor, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, precioso? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En primer lugar, se está haciendo referencia al nombre de Dios. Oh Jehová, dice. Dios está pensando en el nombre de Dios y eso lo lleva a adorar al Señor de una forma preciosa. Para David este nombre es glorioso. Para la mente de un judío en aquel contexto, el nombre de una persona representaba todo lo que la persona era. Toda su dignidad, toda su reputación. Este Jehová, ¿sí?, es el famoso, ¿sí?, tetragramaton, esas 4 letras que para nosotros en español no tienen pronunciación. YHWH, ¿sí? El famoso yo soy el que soy, o yo soy. Cualquiera de las dos maneras está bien. Y este es el nombre que Dios mismo eligió para él. Nadie se lo puso. Él mismo se lo puso. Note por favor Éxodo 3:13. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ven? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Este nombre, Jehová, hace referencia a la autoexistencia de Dios. Y esto es precioso porque es completamente distinto a nosotros. Dios existe por sí mismo. Él siempre estuvo, está y estará. Amén. No depende de nada ni de nadie para seguir existiendo. Fue, es y será. Así es nuestro Dios. Dios no tiene fecha de cumpleaños. No tiene fecha de cumpleaños, ni tampoco una fecha para un acta de defunción. Él es autoexistente y autosuficiente. Es tremendo de pensar, es muy interesante, porque como dije recién, con nosotros es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Estamos en el otro extremo. Dependemos de muchas cosas para seguir existiendo, ¿no? De muchas cosas. Y por sobre todo, por encima de todo, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Uno sigue respirando porque Dios quiere que sigamos respirando. Y no le agarra a uno ahí una cosa y queda frito. Porque Dios dice que eso no suceda. Dependemos de Dios. Por eso las personas deberíamos temer mucho a Dios. Mucho. En segundo lugar se refiere a Dios, o Jehová, en segundo lugar, ¿cómo? ¿Qué dice el versículo? Señor nuestro. Señor nuestro. Esto en hebreo es Adonanu, es la terminación que usa, ¿no?, para hablar de plural. Justamente significa eso, Señor nuestro, nuestro amo.
nuestro dueño, nuestro soberano. Esta palabra a lo largo de la Biblia se aplica a los reyes. Y David, siendo rey, en este punto está reconociendo que Dios, su Dios y el Dios de su pueblo, es el verdadero rey. El rey con mayúscula, que gobierna y controla todas las cosas. Punto interesante, hermanos, es que Dios se gobierna a sí mismo, pero nosotros no. Todo lo contrario, Dios nos gobierna. Amén. Dios nos controla, queramos o no, lo sepamos o no, creamos en Él o no, nos sometamos a Él o no, Dios nos controla, Dios nos gobierna. No interesa lo que yo piense al respecto, Él lo está haciendo. Y si algo pasa, si algo sucede, es porque Dios hace que eso pase o que eso suceda. Siempre, siempre. Dios es el soberano, el único. No sé si escuchan como, creo que se escucha como Daniel 4:35 dice lo siguiente, note por favor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios hace lo que Él quiere. Entonces, tenemos, oh Jehová, que nos hace referencia a la autosuficiencia, a la autoexistencia de Dios. Señor nuestro, Él es dueño de todo, Rey de todo, controla todo. Y en tercer lugar, también de forma conectada, el versículo 1 dice que su nombre, el nombre de Dios es majestuoso, es glorioso. Este es en hebreo Adir. Note, versículo 1, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y lo enfatiza, ¿sí? Con esto de cuán, muy, muy glorioso. En este contexto, la palabra glorioso quiere decir majestuoso, impresionante, destacado, único, especial. En todo el mundo no hay otro como Dios. No existe. Dios no tiene comparación. Así lo indica Jeremías 10:6. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, precioso, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces, el Salmo nos dice que Dios es autoexistente, soberano y majestuoso. Así empieza y así termina. Y el versículo 1 tiene un agregado más. El final del versículo 1 termina diciendo de que Dios se hizo evidente a nosotros. Amén. No se quedó escondido, no, sino que Él se reveló al hombre. Se mostró cómo. A través de la creación, a través de su creación. Dios se revela a sí mismo por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Note, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, a la vista de todos nosotros, de todas las personas. Esto nos hace acordar, ¿no?, a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Por favor, vayan conmigo, Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, precioso, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, ninguna persona va a poder pararse un día y decir, yo no sabía nada de Dios. No.
Tanto el Salmo, en el versículo 1 y acá, Pablo en Romanos nos está diciendo que Dios se hizo evidente a nosotros por medio de su creación. Dios se revela a la humanidad por medio de ella. Y así es. Todo en este universo, hermanos, desde lo micro hasta lo macro, grita que alguien inteligente lo diseñó. Que alguien poderoso lo hizo con un poder enorme. El sermón que damos los domingos puede durar 1 hora, a veces un poco más, ¿no? Pero Dios está predicando todo el tiempo a todas las personas de todos los lugares de este mundo, en los idiomas que ellos hablen, no interesa, a través de su creación. Diciéndoles, ¡hey! Es obvio que alguien inteligente creó y poderoso creó todas estas cosas. Pero el hombre, bueno, en su pecado, en su necedad, trata de silenciar esa cuestión que es evidente. Todo en este universo, todo en este mundo es una evidencia obvia de que alguien inteligente y con un poder enorme lo creó. Es un universo tremendo en el que estamos y complejo, muy complejo. Podemos pensar, hoy hacía algunas investigaciones a la mañana, ¿no? Lo que es la molécula del ADN, lo compleja que es. Tiene miles de millones de bits de información en ella, minuciosamente codificada. Ahí está cómo va a ser el color de nuestros ojos. Incluso antes que seamos un embrión, siendo un embrioncito, ahí ya está todo codificado en la molécula del ADN, cómo va a ser nuestro pelo, el color de nuestra piel, la textura de nuestra piel. Todo minuciosamente codificado, cómo va a ser nuestra altura. Y podemos pensar en eso tan micro, tan chiquito, hasta lo que es también complejo, lo macro, como es la interacción de los cuerpos celestes, los planetas, la luna y el sol. De tal forma de que si alguno de estos planetas o cuerpos no estaría en el lugar que tiene que estar, nosotros todos dejaríamos de existir. Todo este mundo entraría en colapso. Todo grita que alguien realmente poderoso lo creó, e inteligente, y es Dios, sin dudas todo, el cuerpo humano, las plantas, los animales, el mar, los ríos, todo tiene la marca indeleble de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él lo quiso así. Y lo hizo. Así lo quiso. Salmo 19:1 dice, precioso, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo habla de Dios y le da la gloria a Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Todo. Bueno, todo ¿no? Ya el Salmo nos avisa. Todo no, hay una mancha en todo esto. Hay un problema, fíjese el versículo 2. Hay enemigos de Dios. Y es tristísimo, pero es real. Hay enemigos de Dios, hay personas que quieren vengarse de Dios. Hay personas que blasfeman el nombre de Dios. Hay personas que no se quieren rendir al señorío de este soberano. Y esta es la maldad del hombre, ¿no? La rebelión del hombre, qué locura. Después de todo lo dicho hasta este punto, es increíble pensar que Dios tiene enemigos. No se puede creer. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede Dios aceptar eso? Note, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ya vamos a ver más adelante, pero parece que
David escribió esto mirando el cielo de noche, estrellado. Y se pregunta, ¿no? Él está asombrado, no está indignado, él está asombrado, porque está alabando a Dios durante todo el Salmo. Señor, ¿cómo puede ser que usted acepte tener enemigos? ¿Cómo puede ser? Y que no solamente acepte que estén, sino que usted se acuerde de nosotros y nos visite. Biblia de las Américas, esto de visite traduce como cuide. Dios piensa en nosotros, las personas, y nos cuida. Y Dios tiene enemigos. Es de no creer. Todo le hace caso a Dios. ¿Se acuerdan que este salmo como que musicaliza Génesis capítulo 1? Todo le obedece. Dios crea todas las cosas. Él dice y se hacen, ¿no? ¿Se acuerdan del relato de Génesis? Que sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Que se dividan las aguas, se dividen las aguas. Que se creen montañas, mares, ríos, todo, animales, vegetación, todo le hace caso a Dios. El sol, la luna, todo se somete y obedece. Todo menos el hombre. Qué tremendo. Esa es nuestra historia. Hay algo realmente mal en nosotros. Es maldad, pero también es locura a la vez. Bueno, así es la rebeldía, así es nuestro pecado, así somos las personas. Luego en su casa, por favor, repase el libro de Jonás. El libro de Jonás habla de esto mismo. Está lleno de ironías que buscan enfatizar esto. Todo le hace caso a Dios. Absolutamente todo. Dios levanta una tempestad, un viento, unas olas y todo le hace caso a Dios. Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, ¿y qué hace Jonás? No le hace caso, pero todo le hace caso. Las olas, el viento, la tempestad. Dios dice y suficiente, todos le hacen caso. El pez, ¿no?, que Dios prepara para que vaya y se come a Jonás, ¿qué hace? Va y se lo come. Y después Dios le dice, vomítalo, y lo vomita. Todo le hace caso a Dios. El sol que sale y fatiga a Jonás le hace caso a Dios. La planta, esta calabacera que sale, le da sombra también. El gusano, hasta un gusano está puesto a propósito. Que va y Dios le dice, bueno, ahora come la planta esa. Él va el gusano y ¿qué hace? Lo que Dios le dice. El rey pagano de Nínive, todos sus habitantes paganos, desde el más viejo hasta el más chico. Y también está puesto para enfatizar, hasta los animales parece que se arrepienten ahí en Nínive. Obviamente que es en sentido figurado, ¿no? Porque ¿qué se va a tener que arrepentir? No sé, un caballo. No hizo nada, no, un caballo no puede pecar. Pero acá dice en el libro de Jonás que lo visten de cilicio para mostrar arrepentimiento y sumisión a Dios. Todos obedecen menos ¿quién? Jonás no obedece. Jonás no. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos las personas? Somos unos desobedientes tremendos. Incurables, hermano. Incurables. Bueno, voy a ver si le hago caso a Dios. Después me fijo. Tristísimo. Es muy triste. Eso uno habla con personas, incluso con hermanos que están ahí. Después me fijo, voy a ver si me someto a Dios. No, ahora hagámosle caso a Dios en lo que Él dice y listo. ¿Sí? Sometámonos ahora a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa tengo que estar esperando? Pero así somos las personas. Era impensado, hermanos, para la mente de un judío de aquel entonces, en la época de David, que Dios tuviera enemigos. No se podía creer. No se podía creer. Y eso David escribe este salmo sin tener una claridad completa acerca del sacrificio de Cristo. Más loco todavía. Más impensado. Imagínense si David estuviera caminando acá por San Justo hoy.
Nos mata a todos. Nos mata a todos. Hace una masacre. Pero Dios no. Dios no. Tiene paciencia. Siendo quien es. Y eso es lo que tiene asombrado a David. Y por eso escribe. Ya vamos a seguir viendo. Y es muy interesante también, es muy notable, que si Dios quiere, vence a sus enemigos de un plumazo y se acabó. Dios vence a la oposición, a la rebelión, de una forma muy fácil, de forma poética. ¿Sí? David dice en el versículo 2, note, que Dios hace callar. Algunas traducciones ponen silenciar, pero no, la idea acá de callar, ahí para hacer callar al enemigo vengativo es listo, para hacer cesar, es la idea. Y acá se terminó. Dios termina de forma definitiva con la rebelión de los vengativos, de sus enemigos, usando ¿a quiénes? A niños. Y más todavía, a los bebés, a los que maman. Y ni siquiera usándolos a ellos, sino usando ¿qué cosas? Lo que ellos dicen. Sus palabritas, ¿sí? Esos balbuceos que tienen. Es poético, claro. Esto está puesto para que nos imaginemos que Dios derrota, que Dios vence a lo más fuerte y a lo más poderoso para nosotros, con lo que es lo más débil, con lo más vulnerable, con lo más insignificante otra vez para nosotros. Ni se le mueve un pelo a Dios. Ni cosquillas le hacemos a las personas. Si Dios es autosuficiente, soberano, majestuoso, ¿qué le podemos hacer las personas a Él? Nada. Dios vence la rebelión de una forma muy fácil. Y así todo, hermanos, Dios nos tiene paciencia. Amén. Nos tiene paciencia. Y esto es porque Dios es grande, no hay otra explicación. Pudiéndonos borrar de un plumazo, Él nos tiene paciencia. Pero hay personas que no quieren reconocer a Dios. No quieren. Y aprietan los dientes y no quieren saber nada. Están duros, cerrados, con orgullo, incredulidad, rebeldes a Dios. Pero bueno, sabemos que un día eso se va a terminar, ¿no? Muy fácil va a ser para Dios, ya lo acaba de decir en el versículo Dios, pero va a ser tarde. Y toda persona lo va a reconocer. Toda persona lo va a reconocer, claro que sí, con su misma boca. Fíjese, por favor, note Filipenses 2, versículo 9. Está hablando de Cristo, de la persona de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Precioso. Y toda esta idea que viene desarrollando en el Salmo se conecta de una forma muy dulce con lo que sigue, que Dios muestra su grandeza en cómo trata a las personas, en que Dios cuida personalmente al hombre pecador y lo privilegia. Esto lo vamos a encontrar en los versículos 3 al 9. Como ya dijimos, parece ser que David está mirando el cielo de noche, el cielo estrellado, la luna, y sigue desarrollando. Fíjese el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, precioso, la luna y las estrellas que tú formaste, son los cielos de Dios. Amén. Dice, tus cielos. Y es hermoso que dice que Dios lo hizo ¿cómo? ¿Con qué? Con los dedos. Con los dedos. Otra vez es poético, Dios no tiene dedos. Dios es espíritu. Pero esta imagen justamente no quiere transmitir lo chiquito que somos nosotros y lo grande que es Dios. Trate de imaginar, no sé, usando una plastilina en sus dedos o un pedacito de masa.
Así Dios hizo todo el universo. Así lo hizo Dios. Que tiene millones y millones de años luz de distancia, que con toda la tecnología que hoy tenemos, todavía no se pudo llegar a ver el límite del universo. ¿En qué lugar quedamos nosotros? ¿No? Imagínense, millones y millones de kilómetros de distancia. ¿Qué somos nosotros? Y todavía rebeldes. Entonces David está asombrado y pregunta, ¿no? Versículo 4, bueno, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Otra vez mirando todo, ese cielo estrellado, David reflexiona en cómo Dios trata a las personas. Y dice, ¿qué es el hombre? Nada. Somos nada. Entonces peor, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios acepte que haya enemigos suyos? ¿Por qué Dios permite esto? Personas que blasfemen el nombre de Dios y Dios no lo mata. ¿Cómo puede ser? Si para Dios es fácil terminar con todo eso, si Él es el soberano, ¿no? ¿Dios qué hace? Le manda un rayo y ya está. Y se acabó. Dios lo puede hacer, claro que sí. O como, ustedes se acuerdan cómo murió Herodes, comido por gusanos, ni rayo. Ahí, no sé, un virus, una bacteria, no se sabe. O mismo con nosotros, un virus, una bacteria, algo tan chiquito, tan incontrolable, un mosquito, ¿no? Y Dios fulmina a alguien. Y bueno, a ver quién se anima a seguir diciendo algo. Pero no, Dios no hace eso. Dios no hace, pudiendo hacerlo, no lo hace. Nos tiene paciencia. Y esto lo asombra a David. Y está alabando a Dios. Y David era rey, ¿sí? Era tremendo el poder que él tenía. Si había uno que más o menos para un rey alguien le molestaba, de un plumazo lo borraba. Pero él veía que Dios no se manejaba así con las personas, con sus enemigos. Y ya dijimos un poco de esto antes, ¿no? David no había visto morir al Hijo de Dios en la cruz. No lo había visto. Dando su vida por nosotros. Amén. Los pecadores, los enemigos de Dios, los rebeldes. Y para colmo, hermanos, las personas ahí riéndose, burlándose de Cristo. Ah, bueno, si sos hijo de Dios, bajate de la cruz, ¿no? ¿Y Dios qué hizo? Nada. Callado la boca. Absolutamente nada. No se puede creer. No se puede creer. Esto nos habla de la grandeza de Dios. De lo increíblemente grande que es Él. Y para colmo de todo, como si ya esto fuera poco, que Dios no nos extermina de un plumazo. Acá dice que Dios piensa en nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, ¿no? Esto es que Dios piensa en nosotros. Es lo que quiere decir la palabra hebrea. Dios piensa en nosotros porque Él es grande. Porque Él es glorioso. No hay otra explicación. Dios no nos necesita a nosotros para ser feliz. Como algunas mentes brillantes, entre comillas, andan diciendo. No, Él es feliz. Con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No necesita nada. Él es el Dios feliz. No nos necesita para ser feliz. Él controla todo. Él es autoexistente. Él vence a sus enemigos, a Satanás, los demonios, incluso las personas, con un chasquido de dedos. Él creó toda esta inmensidad. La única explicación para que Dios se acuerde de nosotros y piense en nosotros es que Él es glorioso, es que Él es grande. Y no solamente piensa en mí, piensa en usted, piensa en las personas, piensa en sus enemigos, sino que dice al final del versículo 4 que Él, ¿qué hace? Lo visita. Nos visita. Aquí es la palabra hebrea padak, que justamente da la idea de cuidar, de buscar,
de preocuparse, de proveer. No se puede creer. Dios es impresionante. El versículo que sigue también es una cosa de locos, versículo 5. Note, muy interesante, dice, como dice, le has hecho poco menor que los ángeles, ¿no? Dice así. Bueno, aquí, como otras traducciones, Reina Valera traduce poco menor que los ángeles. Pero no creo que sea correcto poner ángeles acá. Aquí la palabra para ángeles en hebreo es Elohim, ¿sí? Que se usa en el Antiguo Testamento para referirse también a Dios, a la deidad. Quizás de pronto a los traductores les pareció como demasiado poner acá a Dios, ¿no? Como una falta de respeto y pusieron ángeles. En la Septuaginta también hicieron así, pero lo correcto es Dios, lo correcto es traducir Dios. Es lo más natural con el texto. Recordemos, está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, donde dice que Dios nos creó a su imagen. ¿Sí? Entonces es tremendo lo que David está diciendo en esta parte. Dios nos creó casi como Él. Y nosotros somos como somos. Por nuestro pecado, ¿no? Por nuestra caída. Pero fue porque Dios quiso hacerlo así con nosotros, porque Él es generoso. Y nos sostiene así a pesar de cómo somos. Y si quiere, como dijimos, de un plumazo nos borra, pero no nos borra. Dios es grande. Amén. Dios es glorioso. Dios nos hizo a su imagen. Ninguna otra cosa en esta creación fue hecho a la imagen de Dios. Ninguna. Solo las personas. Porque Dios así lo quiso. Y nos sostiene así. Y a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado y rebelión, nos sostiene en esta posición de privilegio, de honra, siendo como la corona de la creación. Por encima de todas las cosas, de los animales y todo lo demás. Fíjese versículo 5, la segunda parte. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y bueno, lo que dice a continuación sigue siendo poesía, no va en la misma línea. Aparte de todo lo que hemos dicho hasta acá, encima Dios nos privilegia. ¿Cómo es su trato con nosotros? Amén. Tremendo. Acá un pequeño paréntesis, ¿no? Hablando de la dignidad del hombre como corona de la creación. Por eso están mal, son necias todas esas ideologías, incluso hasta religiones, que nos quieren decir, ¿no?, que los animales son como nosotros, o que de pronto uno muere y reencarna como como un caballo. Nada que ver. ¿Sí? Dios dice que no, todas estas ideologías y religiones atentan contra la dignidad humana que Dios nos dio. Hasta ahí el paréntesis. Entonces Dios, hermanos, sin tener necesidad y a pesar de nuestra maldad, de nuestra rebelión, a pesar de nuestros pecados, nos cuida personalmente. Piensa en nosotros, mantiene su imagen en nosotros, nos bendice y nos pone en un lugar de privilegio. Por eso, como dijimos al principio, termina de una manera y no hay otra forma de terminarlo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No había otra forma de terminarlo, el Salmo. Y tampoco hay otra forma, y esto es muy interesante, de entender la vida, de ver la vida. Dios es grande por cómo nos trata, por cómo trata al hombre pecador. Y el clímax de todo esto, obviamente, ¿qué es? La cruz. La cruz de Cristo, Dios pensando en nosotros y visitándonos en la persona de Cristo, cuidando personalmente de nosotros, proveyendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a su Hijo único en sacrificio por nosotros,
por nuestro pecado, por nuestra maldad, en nuestro lugar, para resolver el problema de nuestro pecado ante este Dios santo. Dios es impresionante, hermanos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así tenemos que ver la vida, así tenemos que vivir. Es muy interesante que este salmo se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, muchas veces, varias veces. Una de ellas es en Mateo capítulo 21, que se relata la última semana antes de la muerte de Cristo. Fíjese usted, Mateo 21:15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, o sea, Cristo, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, ¿qué hicieron? Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Sí? La clase religiosa de la época rechazando a Dios, los poderosos, diciéndole a Jesús, che, hacelos callar. ¿A quiénes? A los niños. Acá tenemos estos dos grupos, por un lado los enemigos del Señor, los poderosos para las personas, los líderes de la nación, y por el otro a los niños, únicos en ese contexto, reconociendo las cosas como eran, reconociendo a Dios encarnado. También este texto es mencionado en 1 Corintios, en Efesios y en Hebreos. De alguna manera los autores del Nuevo Testamento reflexionan en que si bien el hombre fue puesto para señorear, por razón de la caída, por razón del pecado del hombre, el hombre no lo está pudiendo cumplir como Dios manda. ¿Sí? Pero Cristo, el hombre perfecto, viene a cumplir con este propósito original, que nosotros no pudimos por nuestra rebeldía y por nuestro pecado. Fíjese, Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿ven? Cita el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre, a las personas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo vino a solucionar todo este problema. Amén. Dando su vida por nosotros y que todo y todos se sometan a Dios. Ya leímos en Filipenses, un día toda rodilla se va a doblar ante Dios. Claro que sí. Va a confesarlo, va a reconocerlo. ¿Por qué? Porque Dios vence la rebelión de una forma muy fácil. Dios nos trata cuidadosamente. Él es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso. Entonces, la implicación obvia de este salmo, ¿cuál es? Tengo que rendir mi vida a Dios. Ese es a lo que Dios nos llama hoy. Lo que Dios le llama a usted y a mí. Rendir nuestra vida a Dios. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted haciendo lo que quiere? No podemos, no debemos. Tengo que rendirme a Dios, a su señorío. ¿Qué hago yo dando vueltas con cosas que no sacian? Amén. Ya lo dijo Jeremías 2:13, ¿no? ¿Qué hicimos el hombre? Dejamos a Dios, la fuente real de agua viva, y cavamos para nosotros mismos, ¿qué cosa? Cisternas rotas que no retienen agua.
La principal necesidad del ser humano, cualquiera sea, es Dios. Es Dios. Por eso usted y yo necesitamos a Dios. Y cualquiera que entre por esa puerta necesita que le expliquemos, que le hablemos de Dios. Nada más importa, nada más interesa, le tenemos que contar de Dios. Y le tenemos que contar de Dios y explicar acerca de Dios, con Dios en el centro. No con nosotros en el centro, no en las personas. Las personas no somos el centro, es Dios. Es Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se trata acerca de Él todo. Entonces, si usted todavía no está en Cristo, ¿por qué todavía no vino a Cristo? ¿Por qué no se rindió ante Él? ¿Por qué sigue sin someterse a su señorío? Dios tiene paciencia, amén, por eso es tan hermoso y tan glorioso y tan grande, pero un día esa paciencia se va a acabar. Así dice la Biblia. Fíjense Romanos 2:4, precioso, precioso como Dios nos atrae persuasivamente con cuerdas de amor. Hay gente que se abusa de la bondad de Dios. No, después. Miren lo que dice Romanos 2:4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios, la bondad de Dios, la longanimidad de Dios, no es para que uno se siga abusando, sino para que uno le caiga la ficha de este Dios increíble y vaya hacia Él en arrepentimiento. Para que uno caiga rendido ante la misericordia de Dios. Por favor, reflexionemos, somos un pedacito así chiquitito de polvo en todo el universo. No somos más que eso. Y a veces cuestionamos a Dios. Y me refiero no solamente a personas que todavía no conocen al Señor, también me refiero a los cristianos. Tristemente. Sabemos, ¿no?, que uno siendo cristiano mañana puede decidir si peca o no peca. ¿O no? Ahora somos libres al escoger la voluntad de Dios, liberados del pecado. Pero podemos elegir. Y Dios nos tiene paciencia cuando pecamos. Y no nos mata. Pensemos que en esta cosita chiquitita que somos podemos enfrentarnos a Dios. En nuestra locura, en nuestro pecado, podemos levantarnos contra Él, levantar nuestro puño neciamente contra el cielo. Blasfemar contra Dios. De pronto preguntarle a Dios, bueno, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me haces así? Es tristísimo, pero es así, ¿no? Bueno, ¿me hiciste así? ¿Así me haces? Como negociando con Dios. Bueno, ahora, no sé, no voy a la iglesia. Ahora, no sé, no hago lo que sé que tengo que hacer como cristiano. No seamos tontos, por favor. ¿Quiénes somos nosotros? Nada, ya lo leímos. Nada. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé un baño de realidad. De realidad. De no levantar nuestro puño contra el cielo. Otra implicación, creo que es obvia, es cómo deberíamos tratarnos entre nosotros. ¿Cómo tenemos que tratarnos entre los hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas en general? Incluso cómo tenemos que tratar a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen mucho daño. Esto nos hace pensar también en cómo tenemos que compartir el Evangelio de Cristo. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con mansedumbre. Amén. Con mansedumbre, dice la Biblia. Representando bien a Dios. Dios no necesita que yo lo defienda, que me pelee con las personas, ¿no? Pero bueno, ahora sí te voy a hacer creer, te voy a convencer. No.
Si alguien comparte el Evangelio y no es manso a la hora de hacerlo, está forzando a la gente, manipulando, no está representando bien a Dios. Yo no tengo que obligar ni forzar a nadie. No es por ahí. Dios convierte el corazón y uno quiere que Dios lo use, amén. Pero es Dios, no soy yo. Y además pensemos que si tenemos la imagen de Dios en nosotros, las personas somos portadoras de la imagen de Dios, tenemos que tratarnos bien. No tenemos que despreciarnos. Porque tenemos la imagen de Dios, nos tenemos que tratar con compasión, con delicadeza, con dignidad. La dignidad que Dios nos dio. Cuando usted pasa por la calle y ve a alguien acostado en la vereda, está hecho a la imagen de Dios, como cualquiera de nosotros. Incluso las personas que nos tratan mal en el trabajo o en el barrio, tienen la dignidad que Dios les dio. Tenemos que tratarnos bien. Y pensemos también que si Dios nos trata bien, ¿no? Nos cuida, piensa en nosotros, se preocupa por nosotros, nos provee, nos pone en un lugar de privilegio, nos trata con paciencia, con cuidado. ¿Quiénes somos nosotros para no tratarnos así? No somos nada. O de pronto andar eligiendo, ¿no? Algunos me caen bien, sí, y a otros, no, nada que ver. Es necedad humana, es el pecado de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, pueda llenarnos de temor de Dios, temor reverente. Fíjese, me encanta, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, mire lo que dice. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. Esto de un mismo sentir, algunos piensan mal, como que todos tenemos que estar de acuerdo en todo. No es eso. Esto de ser de un mismo sentir es ponerme en el lugar del otro. Eso es lo que quiere decir. Compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Ven? Todas cosas como nos tratamos entre nosotros. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Qué poderoso ese versículo. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino, ¿qué dice? Santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿ven? Y reverencia ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Amén. Dios se sacrificó a sí mismo por nosotros, por nuestro bien eterno. Y Dios nos manda a nosotros a hacer lo mismo.
pero Dios nos manda. Marcos 10:42, Jesús dice así: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Dios muestra su grandeza, toda su gloria en cómo trata a las personas, en cómo trata al hombre pecador. Amén. Oremos. Señor,